¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué una empresa tecnológica gigante fabrica sus propios procesadores, pero luego va y le compra las pantallas a la competencia? ¿O por qué decide montar su propia red de reparto en vez de contratar a otra empresa? Pues bien, estas decisiones son las que dibujan las fronteras de un negocio, y hoy vamos a meternos de lleno en la lógica que hay detrás de todo esto, usando una idea que lo cambió todo, la teoría de los costes de transacción de Oliver Williamson. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Fabricar o comprar? Es el gran dilema que define hasta dónde llega una empresa. Si miramos un smartphone, por ejemplo, las decisiones parecen un poco contradictorias. Pero la respuesta, y esto es lo interesante, va mucho más allá de mirar solo el precio. Tiene que ver con costes ocultos, con riesgos y, sorprendentemente, con la propia naturaleza humana. Venga, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, nos enfrentaremos a ese dilema de fabricar o comprar. Después, descubriremos qué son esos costes ocultos de hacer negocios. Daremos con la pieza clave de todo este puzzle, la especificidad de los activos, y la usaremos para dibujar los límites de la empresa. Y para rematar, veremos cómo esta misma lógica nos ayuda a organizar a las personas que trabajan dentro. Vamos a empezar por el corazón del asunto. El dilema de fabricar o comprar no es una simple cuestión de contabilidad, ¿qué va? Es una decisión súper estratégica. Para entenderla de verdad, el economista Oliver Williamson nos propuso cambiar el foco por completo. Según Williamson, el punto de partida no es el producto, ni la empresa, sino la transacción. Imaginemos que es como el momento exacto del traspaso, cuando un bien o un servicio pasa de una fase a la siguiente. Da igual si es de un proveedor a una fábrica o incluso de un departamento a otro dentro de la misma compañía. La eficiencia de toda la cadena depende al final de lo bien que funcione ese traspaso. Y aquí es donde aparece el concepto central de todo esto. Si las transacciones son el motor de la economía, los costes de transacción son la fricción. Son todos esos gastos que no aparecen en la factura del proveedor, pero que son los que de verdad determinan si una operación sale a cuenta o no. Y para que quede súper claro, no estamos hablando de los costes de producir algo como la materia prima o la electricidad. No, hablamos de los costes de gestionar el intercambio. Es el tiempo y el dinero que invertimos en negociar un contrato, el coste de vigilar que un proveedor cumpla lo que ha prometido o lo que nos cuesta tener que renegociarlo todo si de repente las cosas cambian. Es, como decíamos, la fricción de hacer negocios. Y bueno, ¿de dónde sale toda esta fricción? Williamson nos dice que la respuesta está ni más ni menos que en la naturaleza humana, y se basa en dos supuestos muy realistas que chocan de frente con la visión más clásica de la economía. Esta fricción nace de dos realidades que la economía clásica a menudo pasaba por alto. La primera es la racionalidad limitada. O sea, por muy inteligentes que seamos, es imposible prever cada cosa que podría salir mal en un contrato a 10 años. No somos superordenadores. La segunda es el oportunismo. Y es que no todo el mundo juega limpio. Algunos, si pueden, buscarán cualquier resquicio en un acuerdo para sacar tajada. Pues bien, la mezcla de estas dos cosas, no poder preverlo todo y el riesgo de que la otra parte se aproveche, es la que dispara los costes de transacción. Vale, ya tenemos el problema. No podemos preverlo todo y hay gente que puede actuar con pillería. Pero, ¿qué es lo que hace que este problema sea un problemilla o un problemón? Pues aquí es donde Williamson saca su as en la manga e identifica una variable crítica que lo cambia absolutamente todo: la especificidad de los activos. A ver, la especificidad de un activo es básicamente cuánto valor perdería si lo intentáramos usar para otra cosa. Imaginemos que una empresa invierte una millonada en una máquina que solo sirve para fabricar una pieza para un único cliente. En ese momento, las dos partes quedan atrapadas. El proveedor no le puede vender esa máquina a nadie más sin palmar un montón de pasta, y el cliente no puede encontrar otro proveedor que la tenga. Esta dependencia mutua, este encierro, es el caldo de cultivo perfecto para el oportunismo. Esta especificidad puede aparecer de tres formas principales. Primero, la de ubicación. Es de cajón, una central eléctrica que se construye al lado de una mina de carbón. Moverla es inviable. Segundo, la de activos físicos. Pensemos en los moldes únicos que se hacen para el chasis de un nuevo modelo de coche. No sirven para nada más. Y tercero, la de activos humanos. Todo el conocimiento que un ingeniero acumula sobre los sistemas de su empresa no se lo puede meter en una maleta y llevárselo a otra. Es conocimiento súper específico. Y todo esto nos lleva, de nuevo, a la pregunta del principio. Con estas herramientas en la mano, los costes de transacción y la especificidad de los activos, ahora sí que podemos decidir de una forma mucho más lógica cuándo una empresa debería fabricar algo por sí misma y cuándo debería salir a comprarlo al mercado. Podemos imaginar una empresa como este esquema. La línea de puntos es su frontera. Dentro está el núcleo tecnológico, lo que la empresa hace sí o sí. Fuera, en el mercado, están las materias primas estándar que compra.
Pero siempre hay una zona gris de componentes y servicios. El arte consiste en dibujar esa línea, el límite eficiente, de forma que se minimicen todos los costes, tanto los de producción como, y esto es clave, los de transacción. Entonces, ¿cómo se toma la decisión? Miremos el primer caso. Cuando la especificidad del activo es baja, es decir, hablamos de algo estándar como tornillos o chips genéricos, el mercado es el rey. La competencia mantiene los precios bajos y los costes de gestionar esa compra son mínimos. En este escenario, fabricarlo dentro de la empresa sería casi seguro más caro. Pero la tortilla se da la vuelta por completo cuando la especificidad es alta. Imaginemos un componente a medida que necesita una inversión millonaria en maquinaria que solo sirve para eso. Salir a comprarlo al mercado es muy riesgoso. ¿Y si el proveedor, que sabe que dependemos de él, nos sube el precio por las nubes en la siguiente negociación? El coste de gestionar esa relación, el riesgo de oportunismo, se dispara. En este caso, resulta más barato y mucho más seguro producirlo internamente, dentro de la empresa donde los objetivos están alineados. Y esto no es solo teoría, ¿eh? La historia de los negocios está llena de ejemplos. Pero el caso de manual, el que se estudia siempre, es el de General Motors y su proveedor de carrocerías, Fisher Body, allá por los años 20. A principios del siglo XX, las carrocerías de los coches eran activos físicos muy específicos. GM firmó un contrato a largo plazo con Fisher Body, pero de repente la demanda se disparó, mucho más de lo que nadie había previsto. Y ahí empezaron los roces. GM necesitaba que Fisher invirtiera en nuevas fábricas justo al lado de las suyas, una inversión con altísima especificidad de ubicación. Pero Fisher se resistía, tenía miedo de quedar totalmente a merced de GM. El contrato de mercado empezó a generar demasiada fricción. La solución final, en 1926, fue radical. GM compró Fisher Body. Se acabó la transacción de mercado, ahora todo quedaba en casa. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. Esta lógica es tan potente que no solo sirve para definir las fronteras de la empresa hacia afuera. Una vez que hemos decidido qué hacemos en casa, este mismo enfoque nos ayuda a entender cuál es la mejor manera de organizar a la gente que trabaja dentro. Para organizar a las personas, Williamson propone dos dimensiones. La primera ya nos suena, la especificidad. O sea, cómo de únicas y difíciles de transferir son las habilidades de una persona para esa empresa, y la segunda es nueva, la facilidad de medición. ¿Es fácil o es un lío medir la productividad de esa persona? Y cuando cruzamos estas dos ideas, la especificidad de las habilidades y lo fácil que es medir el trabajo, ¡tachán!, obtenemos esta matriz con 4 estilos de gestión. En lugar de tratar a todos los empleados igual, esta herramienta nos permite adaptar la relación laboral al tipo de tarea que hacen. Es una forma mucho más inteligente de organizar los equipos, la verdad. Vamos a verlos muy por encima. Primero, el mercado spot interno, para trabajos no específicos y fáciles de medir, como el personal de limpieza. La relación es puramente transaccional. Segundo, el equipo primitivo, para cuando el trabajo es en grupo y es muy difícil saber qué ha aportado cada uno, como en un equipo de mozos de almacén. Luego está el mercado obligacional. Aquí ya hay habilidades específicas y el rendimiento se puede medir. Tanto a la empresa como al trabajador les interesa que la relación dure. Y por último, el equipo relacional o clan, para roles con habilidades súper específicas y muy difíciles de medir, como en equipos de I+D. Aquí la confianza y la cultura de empresa son absolutamente fundamentales. Y esta es la gran conclusión de todo el análisis. Al final, la eficiencia manda. Ya sea el decidir si fabricar o comprar, o al decidir cómo organizar a los equipos, la estructura que consiga minimizar mejor los costes de transacción será la que sobreviva y prospere a largo plazo. Es una especie de selección natural, pero para las organizaciones. Así que, para terminar, nos queda una pregunta en el aire. Con esta nueva forma de analizar las cosas, ¿cómo cambia nuestra manera de ver las organizaciones que nos rodean? La próxima vez que veamos a una empresa fusionarse con un proveedor o que estructure sus equipos de una forma muy particular, ya no veremos una decisión caprichosa, sino una respuesta muy calculada a esas fricciones ocultas de hacer negocios.